Hoy nos visita Antonio Ricaurte. Hablamos de las elecciones actuales, de los binomios presidenciales y de las campañas políticas. Y aquí te contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los Politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Politólogos EC. Hoy celebramos nuestro segundo programa del año con un programa espectacular. Hoy hablamos de campañas electorales. Estamos justamente en medio de una campaña efervescente. Y bueno, vemos de todo, ¿no? Vemos campañas que se han abocado mucho a lo tradicional, hay quienes se han abocado mucho a lo digital y hay personajes políticos que definitivamente no aparecen en ninguna parte. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos planteamos en este programa? ¿Qué calidad de candidatos, qué calidad de binomios nosotros estamos teniendo? Y asimismo, ¿qué tipo de campañas políticas nos están dando? O sea, ¿están transmitiendo realmente el mensaje, la propuesta que necesitamos oír nosotros como los futuros votantes? Y ese es un tema que lo vamos a resolver. Tenemos hoy día un súper invitado, él es Antonio Ricaurte. Bueno, todos lo conocemos, abogado, político, fue alcalde de Quito y ahora un analista político que ha planteado cosas bastante interesantes. Yo le he seguido mucho en entrevistas, igualmente en sus redes sociales. Y te queremos dar la bienvenida, Antonio. Muchísimas gracias por venir a este programa, Los Politólogos CC. Y bienvenido y hablemos de política. Muchas gracias, un gustazo. Y bueno, para iniciar, planteemos las cosas desde el inicio, ¿no? Si hay algo que dice la teoría del posicionamiento, es que la fuerza reside en los productos. Y dentro de una campaña electoral, el producto viene a ser el candidato, pues, o los candidatos, ¿no? ¿Cómo le ves a nuestros binomios actualmente? Bueno, ahorita se plantean 16 binomios para presidente, de los cuales 14 son hombres, 2 mujeres. De estos, obviamente los que sobresalen a nivel mediático se los puede contar con la palma de la mano. Y de calidad hablamos, obviamente, cuando se habla desde la parte de la comunicación política, ¿no? O sea, su imagen física, su discurso, su presencia mediática, el movimiento al que pertenece, etcétera. ¿Qué calidad de candidatos tú crees que estamos teniendo actualmente? A ver, tú has dicho una cosa, las campañas políticas se basan principalmente en productos que son los candidatos y sobre la base de los productos, entonces lo que importa son las imágenes. El 85% son imágenes y menos del 10% es lo que se dice. Así de simple. Entonces, quien tiene una buena imagen basada en una nueva comunicación política es el que llega a recibir la mayor cantidad de votos. En este sentido, tú tienes un producto que es excelente, que es el del presidente Noboa, porque es el antipolítico, es el no político, es el diferente a los políticos tradicionales. Él se viste diferente, se mueve diferente, actúa diferente, habla diferente, tiene unos silencios maravillosos. Cuando los políticos tradicionales se mueren por estar en un medio de comunicación, hacen todo lo posible para llamar la atención, para estar en redes, etcétera, etcétera. Por el contrario, Daniel Noboa aparece poco, habla muy poco, no habla larguras, no exhibe números confusos que nadie entiende, ni planes, ni propuestas enormes que la gente no entiende y que no les llama la atención. Entonces, es un excelente producto por ser justamente el diferente a los políticos tradicionales. ¿Y el resto de candidatos? ¿Qué podemos decir de ellos, del resto de candidatos? ¿Qué nos están dando a nosotros como futuros votantes? ¿Crees que hay una calidad? En el caso de la candidata de la Revolución Ciudadana, de Luisa González, es una figura secundaria, porque la figura primaria es la del expresidente Correa, y ahí tiene un problema, porque se ve opacada por el expresidente Correa, que hace ya política vieja y tradicional. Está muy metido en el lodazal de la política del ataque, del insulto, de la confrontación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, entonces, la gente rechaza, la gente odia y la gente les ve como políticos tradicionales. Además que actúan como políticos tradicionales. Por ejemplo,
Les encanta hacer caravanas, esto es parte de la política tradicional y antigua, no sirve para nada, no te da votos, genera tráfico vehicular. Les encanta subirse a tarimas, les encanta hacer concentraciones, no te da ningún voto, eso es parte de la política tradicional. Les encanta ponerse camisetas del partido, exhibir banderas, no les da ningún voto, eso es parte de la política tradicional. Les encanta ensuciar las calles poniendo afiches, la gente odia a los políticos, a los partidos políticos tradicionales, eso es parte de la política tradicional, no da ningún voto. Entonces son parte de una política ya pasada, caduca. Ellos hacen campaña para sus militantes, para sus convencidos, y por eso tienen un voto duro correísta, pero que no va más allá. Tienen un techo de concreto porque por su actuación, por su comportamiento, por cómo hacen política a la usanza antigua, caduca, se quedan con su techo, se quedan con su voto duro correísta, que les puede posibilitar llegar a segunda vuelta, pero en segunda vuelta se quedan con ese techo y no pueden ganar elecciones. Y el resto de candidatos simplemente no existe. Están en el margen de error del 1%, no tienen ninguna posibilidad, no tienen ninguna fuerza determinante que pueda avisorar que pueden llegar a dar una sorpresa porque tampoco hay un outsider en el camino. Claro, ahora el debate presidencial, el debate vicepresidencial, más bien dicho, dio fe que hay una cierta asimetría o falta de equilibrio dentro de los binomios. Ya post debate se hablaba por ejemplo, de esta asimetría que existe, por ejemplo, en el binomio de Juan Iván Cueva y con Cristina Reyes, donde Cristina Reyes definitivamente por ser una política más ducha, más experta, ¿no? Maneja muchas mejores cifras, incluso en sus redes sociales. Resaltó muchísimo también Blanca Sacancela, Diana Pazley, Verónica Silva. Se cuestionó mucho el hecho de que no hay este equilibrio entre los candidatos, ¿no? ¿Tú crees que están bien elegidos, en este caso, los binomios para sus presidenciables? Nadie ve los debates, a nadie le importa, solamente a nosotros que estamos en el círculo rojo de la política, que hablamos de política, los medios de comunicación, los periodistas, pero nadie está interesado en eso, nadie ve, a nadie le importa quién es binomio. El binomio tiene que ser escogido de tal manera de que no exista, que nadie conozca el binomio, que no sea político, que no tenga trayectoria, porque el binomio tiene que estar calladito y no molestar, simplemente eso. En lo que respecta al debate de candidaturas a la vicepresidencia, que además nadie vio. Los debates no sirven para nada, son un acto más de campaña en donde hay que llamar la atención, entretener y dar de qué hablar a la gente. Si eso no sucede, entonces no ha servido de nada el debate. Claro, pero sabes que fue muy nombrado el hecho de que en el anterior debate, por ejemplo, lo que marcó una dirimencia en la victoria que finalmente la ejecutó Daniel Noboa fue mucho del debate. O sea, bueno, y me salto de aquí a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace campañas políticas en un mundo como el nuestro, en un país como el nuestro, donde la política y el político es una persona completamente, ¿cómo decirlo? Pues de una manera decorosa, despreciable. O sea, la gente no valora ni a la política ni al político. ¿Cómo se hace una campaña en ese sentido? Número uno, el debate anterior tampoco sirvió para nada, únicamente para ratificar que Jean Topic, que era la figura que encarnaba al outsider, al diferente, al político tradicional, que se vestía con traje de combate, que exhibía armas, que era el diferente, que era el Rambo de Sambo, de un momento al otro se disfrazó. Rambo de Sambo. Y se puso traje, corbata y mocasín, se convirtió en político tradicional, la gente se perdió, ya no le encontró al outsider y buscaron o le encontraron a un diferente, que era un joven que se puso chaleco antibalas y que llamó la atención de la gente y que además era hijo del peluche del Ecuador, el de Alvarito, querido, simpático, pero que además era inteligente porque hablaba poco, corto y no insultaba ni atacaba. Entonces le encontraron ahí a ese outsider. Ahora ya no existe esa posibilidad. No hay outsider y la gente no está buscando outsider. El 55% de la gente dice que el presidente Noboa tiene que completar un periodo completo y que hay que darle oportunidad. Así de simple, no hay outsider. Y con respecto a la otra pregunta de qué es lo que tienen que hacer, tienen que tener estrategia los candidatos. La nueva comunicación política se transformó. Número uno, tienen que ser todo lo distinto de lo que hacen los políticos tradicionales, de lo que han hecho, de cómo han hecho campaña los políticos tradicionales, todo lo distinto a ellos. Pero para eso tienes que tener información.
¿De dónde? De encuestas de opinión que te dan una idea, una radiografía de qué piensa, qué siente, qué añora la gente, etcétera, etcétera. Y luego, con esa encuesta, entonces tiene que leer un estratega esa información y esa información se convierte, y esa estrategia se convierte en comunicación tradicional, en medios de comunicación tradicionales y de redes sociales para poder hacer lo que la gente quiere, lo que la gente añora, lo que la gente ansía. Así de simple. Ahora, interesante el hecho de que el vicepresidente viene a ser una pieza prácticamente estática, ¿no? Sí. La, la, ¿Tú crees que el presidente, consciente de eso, ni siquiera le mandó a su vicepresidenciable a este debate? Es que vuelvo y te repito, a ver, la figura presidencial en nuestra legislación, en nuestra institucionalidad, es una figura inexistente, no tiene para qué servir. Es un conspirador a sueldo a tiempo completo. Y por Ujú. eso, cuando tú escoges un candidato o candidata a la vicepresidencia, tiene que ser, ojalá, de extrema confianza, pero eso no se sabe. Con el poder no hay nadie de confianza. Y segundo, no tiene que molestar. En la campaña, la figura del candidato a la vicepresidencia no tiene que molestar, por eso tiene que ser desconocida, no tiene que ser protagonista, no tiene que andar hablando, no tiene que andar opinando. Tiene que ser una figura desconocida, que no te opaque, que no te dañe y punto. No tiene que hablar. Y en el ejercicio de la presidencia, de la vicepresidencia, tampoco tiene que andar hablando, tiene que ser una figura silenciosa. Punto. Pare de contar. Si no estás dispuesto o dispuesta a ser una figura silenciosa, no tiene que participar en la vicepresidencia. Caso contrario, te opaca, como está pasando en el caso de Luisa González, que no solamente le opaca la figura del expresidente Correa, sino que le opaca también el candidato a la vicepresidencia, que le encanta ser protagonista, y le opacan también otras figuras como la de Patiño, o le opaca también la conversación alrededor de Jorge Glass, que tanto Patiño como Jorge Glass tienen una imagen negativa del 85%. Entonces, así de simple, la figura vicepresidencial no tiene que existir. Pero claro, bueno, tú comentabas digamos, el trabajo que desde la presidencia se está haciendo, digamos, o sea, a quien se le ha denominado el candidato alcalde, al candidato presidente, eh, está haciendo, digamos, una campaña que, digamos, va en función de una realidad latente, ¿no? Es decir, un buen manejo de las redes sociales, saber manejar a cada uno de sus actores de una manera, digamos, más eficiente. Pero yo me llevo lo que decía Selene López, ¿no? La politóloga, que no existe campaña política o comunicación política que le alcance a una gestión que está considerada o puede ser considerada como deficiente. ¿Tú crees que en este caso, hablando del presidente Noboa, le alcanza a él su gestión como para proyectarse para una reelección? Totalmente, le alcanza totalmente porque, ya te digo, hay un 50. Primero que, claro, hay temas muy complejos. Por ejemplo, para el 47% de la población, el principal problema es el económico. Así de simple. La gente dice que el 85% de la gente dice que no le alcanza lo que gana, lo que tiene de recursos económicos para llegar a fin de mes o llega con las justas. Es terrible. El 65% de la gente quiere irse del país, no hay trabajo, no hay empleo, hay incertidumbre del futuro. Pero ha subido un poco con respecto a la posibilidad de que vuelva a ganar Daniel Noboa, la expectativa de la gente de que las cosas pueden mejorar en el futuro. Eso por un lado. En el tema de la seguridad también, 34% de la gente dice que hay inseguridad, ese tema no se ha solucionado, pero le da al presidente Noboa para que pueda ganar esa elección, esa reelección. Después, no sé, en el ejercicio de la nueva presidencia de la República va a tener que tomar medidas drásticas para poder sacar a este país adelante en materia económica y solucionar el tema de la seguridad. Caso contrario, no va a pasar absolutamente nada con su nueva gestión y ahí sí va a tener problemas, pero le alcanza para ganar. Ahora, todos decías que no es importante el debate. Mucha gente más bien espera el debate. De hecho, el No, debate tuvo una audiencia eso te dice la gente. superior. Lo que pasa es que pueden estar conectados a la televisión, Ajá. pero el cerebro humano está hecho para solamente concentrarse 14 minutos. O Ujú. sea, ni los apasionados más grandes del fútbol se concentran todo el partido. Imagínate un debate de 3 horas, nadie va a ver. Pueden tener prendido el televisor y sentarse un rato,
pasearse, ver el celular, ir a comer, ir al baño, conversar, pero nadie ve. Además que cuando la gente ve, lo que ve son imágenes, no es lo que dice. Nadie ve propuestas, a nadie le interesa, es confuso, es difícil, es difuso, nadie se acuerda de las propuestas, nadie se acuerda. Te pueden decir qué gran propuesta de este hombre, qué gran propuesta de este candidato, qué preparado. Nadie se acuerda, nadie oyó. Lo que ven son imágenes, nada más. Pero, bueno, de acuerdo en el hecho de que nadie, bueno, no es que todo el mundo se va a ver el debate de principio a fin, pero en cambio es algo que se pone, o sea, un día después del debate, lo que se pone en la opinión pública es los cortos de lo que lo que los candidatos dijeron. Por ejemplo, se posicionó mucho en la época cuando ganó Guillermo Lasso, por ejemplo, la frase, Daniel, ¿cómo es? Andrés, no mientas otra vez, se posicionó. Sí. Lo que le dio a la gente es interés de sí, o sea, ir indagando un poquito más de qué es lo que fue el debate. No, o sea, por eso te digo, es un acto más de campaña en donde tienes que aprovechar para llamar la atención, para entretener y para marcar diferencia. Lo de Guillermo Lasso, Andrés, no mientas otra vez, se llama un meme drop. Es un meme es un meme que se produce a través de un acto, de un dicho, de un evento que toma tanta fuerza que se convierte en un meme que ya no tiene control y se hacen chistes, bromas, insultos, canciones, todo. Son actos. Es un acto más de campaña, simplemente es eso, marcar la diferencia. Ahí tú mismo me estás dando la razón. Son hechos que no son los planes de campaña aburridos, largos, tediosos, que nadie entiende, nadie se acuerda, las cifras, los datos confusos. Nadie toma en cuenta eso, sino los eventos, los actos. Andrés, no mientas otra vez, acuérdate de Rodrigo Borja y León Febres Cordero, míreme a los ojos. Son temas que llaman la atención. Peor ahora que vivimos en la tercera revolución industrial de las comunicaciones, en donde todo es diversión, todo es entretenimiento. Entonces, ¿cómo haces que la gente te regrese a ver o que se marque algo interesante a partir de un hecho? A partir de esas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir del hecho de que en el debate desapareció Jean Topi como outsider, ya se vistió como político viejo tradicional de traje, corbata y mocasín, y apareció Daniel Noboa que llamó la atención por su chaleco antibalas, y a partir de ese hecho entonces llenó el espacio que había dejado Jean Topic, así de simple. Pero es un acto más de campaña. No, la gente te puede decir voy a ver el debate porque la gente piensa y cree que diciendo eso la gente les va a decir que son conscientes, inteligentes, preparados. Nadie entiende, nadie ve, nadie escucha las propuestas, solamente ve imágenes, así de simple. Ahora, el actual presidente Daniel Noboa, cuando fue candidato, se decía que marcaba una línea intermedia entre esa eterna polarización, bueno, de nuestros últimos tiempos, que es el correísmo, anticorreísmo. Sin embargo, hay expertos que ahora lo mencionan como que es algo todavía latente. Es decir, existe todavía este correísmo, anticorreísmo. Ahorita se ha polarizado muchísimo el tema en tanto encuestas de Daniel Noboa versus Luisa González. Y los polos de los que se habla, especialmente en redes sociales, a nivel de medios, siguen siendo los mismos. ¿Tú crees que persiste para el voto actual el correísmo, anticorreísmo? Cada vez menos hay correísmo y anticorreísmo. Lo que sí hay es una vieja política haciendo las cosas que hacen los viejos políticos, metidos en el idioma de la política, tóxico, negativo, de insultos, de ataques, hablando solamente temas políticos que a la gente le aburre, no le interesa, haciendo cosas aburridas como las que hemos mencionado, caravanas, concentraciones, banderas, camisetas del partido, etcétera, etcétera, cosas de la vieja política. Esa es la diferencia, no ni derecha ni izquierda. La gente no entiende de derechas o izquierdas. Cada vez le importa más el correísmo, anticorreísmo, sino el que sintoniza con la gente, el que habla el idioma de la gente, como es el caso de Daniel Noboa, frente a una política anticuada ya y aburrida como es el correísmo. Ahora, las encuestas, bueno, a 50 días de que inicie la campaña electoral, la encuestadora Comunicaliza lanzó el primer dato que de acuerdo al medio Plan B sacudió la opinión pública, donde sesgaba a estos dos candidatos exclusivamente para disputar la presidencia.
¿Tú crees que no hay definitivamente una tercera opción aparte de estos dos candidatos? No ¿O tú existe. crees que, bueno, yo por ejemplo pienso que sí, puede ser dirimente el debate en cierta forma, pero tú crees que definitivamente está cerrado en estos dos candidatos o sí podría haber una tercera opción? No existe posibilidad, solamente los dos candidatos. Así de simple. Y el evento que ojalá alguno de los candidatos ejecute, si es que son los de atrás, el que hace un evento, un tema que llame la atención, será como el de Bolívar Armijo. Pero si es que Daniel Noboa vuelve a marcar la cancha, habla poco, no pelea, no exhibe datos confusos, cansinos, sino habla rápido o simplemente no va al debate, que es una posibilidad Que es que una puede gran existir, posibilidad, ajá. y gana el debate, porque la gente va a hablar. Sí, porque lo que hay que alcanzar es que se genere conversación a través de un acto. Y imagínate tú la conversación que se generaría a partir de que no vaya al debate. Gana el debate, así de simple. Claro, ahora, hablando de encuestas, ¿no? La encuesta que había sacado en ese tiempo Comunicaliza marcó varias pautas, ¿no? De por sí, el medio Plan B, el artículo que te comentaba, dice, estos son los nombres que superan a Noboa y a Luisa González en la carrera presidencial. Y expone dos cuadros bastante atractivos donde definitivamente el gran ganador es el nulo y el indeciso. Marca dos variantes, ¿no? Básicamente cuando estaba Jan Topic en la contienda y cuando Jan Topic ya no estaba en la contienda. Lo que únicamente hizo es agudizar el margen de ganancia al nulo y al indeciso. ¿Tú crees que estos son grandes contendores todavía, entendiendo que aquí en el Ecuador la aspereza que tiene la gente por la política y el político es latente? No solamente en el Ecuador, en el mundo entero la gente odia a los políticos y a los partidos políticos. Uh-huh. La gente ahora vota entre los negativos, entre los que tienen imagen negativa. Nadie tiene imagen positiva porque todos los políticos son mal vistos y todos los gobernantes son mal vistos. Los políticos están en decadencia, van a desaparecer, así de simple. Entonces, claro que esa pereza, esa desidia existe en el Ecuador, pero en el mundo entero también, porque qué pereza ir a votar por un político, por un gobernante que va a hacer lo mismo. Eso dice la gente. Ahora, una jugada política que puede ser considerada maestra dentro de la política fue sacarle de la cancha a un candidato que definitivamente iba a figurar un peso. No sé si estés de acuerdo. Yo sí creo que Jan Topic iba a fungir como un peso importante y creería que muy apuntalado para una segunda vuelta. ¿Tú crees que sí afectó al tablero electoral la salida de Jan Topic? No, Jan Topic tenía 7 y bajó a 5 antes que deje la posibilidad de ser candidato. Y ya no, pues porque los outsiders pueden ser outsiders una sola vez, no pueden ser dos veces. El outsider entra, patea el tablero y gana una elección. En el caso de Jan Topic, tuvo la posibilidad de ser outsider, la perdió en el camino y no puede ser dos veces outsider. Pero en ese caso tú sabes que mediáticamente él siempre estuvo en la opinión pública, o sea, él se manejaba muy bien. No Había una importa, tendencia, él estaba en redes automáticamente, manejaba muy bien la comunicación política. Ya no tanto como outsider, como tú lo dices, pero había una presencia definitivamente amenazadora. más bien no manejaba bien las redes porque una vez que dejó de ser el outsider, el Rambo de Sambo y luego apareció en algunos eventos mediáticamente hablando en redes sociales que me parecieron interesantes como ser el diferente en materia ahora de ser un personaje tecnológico sintonizado con los nuevos tiempos, con los jóvenes, enseguidita perdía el camino y volvía a ponerse traje, corbata y mocasín aburrido, a pelear, a contestar, metido en la política tradicional. Iba de tumbo en tumbo y cuando tú tienes comunicación política y estrategia efectiva tienes que ir en una sola línea y él no está acostumbrado a eso, ya te digo, él comenzó con grandes opciones en la carrera presidencial anterior, era el outsider y de repente se perdió, no tuvo una línea clara en materia de estrategia política. O sea, ¿tú crees que se perdió? Perdió su Sí, oportunidad, ya no podría ser. así es, los outsiders no pueden ser dos veces. O sea, si entra, tendría que ser como un candidato más. Así mismo. Ahora, las encuestas que han tenido mucho más revuelo son las de Comunicaliza. Bueno, tuvo un 98% de efectividad en las elecciones pasadas, en las elecciones anticipadas.
Y de hecho haciendo trabajando bajo un método que apelaba exclusivamente a la parte digital, ¿no? Es decir, hacía encuestas digitales. ¿Qué tan ciertas son las encuestas? Ahorita las encuestas ya no son simplemente un medio de información, sino un importante medio de persuasión. ¿Crees que hay persuasión en las encuestas? Ahorita, como tú dices, solo hay dos No. candidatos cerrados. Esa es otra de las cosas que piensan los políticos de la época de las cavernas. Piensan que publicando encuestas van a ganar. A la gente le vale un carajo eso. La gente ni se entera, ni ve. Y como hay tanta mentira, la gente no cree en nada. Entonces, si es que por ahí sale un candidato que va a ganar con 40% de ese hecho, no va a persuadir a la gente para que voten por él. No, la gente no cree, no sirven. Las encuestas sirven para ti como candidato, para saber, las encuestas serias para saber cómo estás, en qué hay que corregir, qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Las encuestas convencionales ya no sirven, porque el pobre encuestador que va al territorio a preguntar a la gente es mal visto porque la gente odia a los políticos y parece que él es el representante de algún político. La gente se burla, no le contesta, se inventa las respuestas, etcétera, etcétera. Pero además no quieres que se te acerque porque la gente piensa que si se te acerca a un desconocido te va a robar, va a pasar algo malo o va a contagiarte de alguna enfermedad. No sirve. Lo que sirven son las encuestas tecnológicas, con herramientas tecnológicas como las de Álvaro Marchante en Comunicaliza, que han ido acertando en las 3 últimas elecciones que se han dado, tanto seccionales como nacionales. Pero también hay que hacer otra cosa que nosotros hacemos, que es cotejar esa información con focus group. ¿Qué es un focus group? Es una encuesta cualitativa que se hace con grupos focales, pocas personas, 20, 30 personas, 50 personas, representativas de diferentes edades, de diferentes sectores, de diferentes ciudades, jóvenes estudiantes, profesionales de diferentes edades. ¿Para qué? En una conversación salgan los temas de fondo para ver qué está pasando. Y otro tema que hay que hacer con frecuencia es una lectura en las redes de las conversaciones de la gente, no solamente políticas, sino una lectura general de lo que está conversando la gente. Con eso, tú ya puedes tener un acercamiento y una línea clara de a dónde va la gente. Ajá, ahora, la pregunta del millón, y creo que en todo lo que nos has dicho sí nos la has contestado. ¿Tú crees que hay reelección? ¿Se reelige Daniel Noboa a la presidencia? Totalmente, el 55% de la gente dice que hay que darle la posibilidad al presidente Noboa de que termine un periodo completo, o sea, una reelección, para que solucione los problemas que este país tiene. Tiene 55% de imagen positiva, ha mejorado, es interesante, y tiene voto importante que le puede permitir, inclusive con el 47% de voto válido, 3 puntos más, puede ganar en primera vuelta. No descarto aquello, pero le veo difícil llegar a ese 50%. ¿Tú crees que sí hay una segunda vuelta? Y puede haber segunda vuelta, y en la segunda vuelta tú tienes un voto duro correísta, un voto histórico, un voto militante. ¿Que no pasa de un punto? Que no pasa de un punto, tienen un techo de concreto que han construido por su comportamiento a la antigua, y Daniel Noboa tiene ahí cancha libre para ganar. Mi querido Antonio, te quiero agradecer. Gracias. Muy interesantes tus visiones, como siempre. Espero un día tenerte en nuestro programa aquí en nuestro set. Y nada, darte las gracias y espero vernos pronto. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, amigos, mándeme esa cámara 1, señor director. Qué importantes visiones tiene, ¿no? Antonio Ricaurte son bastante limitantes, ¿no? O sea, le pone Antonio la vara en un punto y de esa no se mueve. Veamos qué pasa, ¿no? Las elecciones, bueno, ahorita estamos grabando este programa a 17 de enero. Este 19 de enero se da el debate, digamos, definitivo, que es de los candidatos presidenciales. Y tenemos que ir analizando qué pasa, ¿no? No se puede decir que está dicha la última palabra. Yo, por ejemplo, sí discrepo un poco con Antonio en el caso de que el debate no es dirimente. Sí puede ser dirimente. Hay mucha gente que sí trata de identificar mejores escenarios, mucho parte de su conciencia de lo que es estar enterada de lo que pasa en la política y con los políticos, o sea, de salir del estancamiento en el que estamos. O sea, si bien la publicidad política, la comunicación política es una cosa, la gente también vivimos realidades de las que tenemos que estar conscientes. Y en ese sentido es cuando mucho más sentido de enterarnos de las cosas todos tenemos. Entonces,
Veamos qué pasa en este domingo. Todo sea por el bien del país. Y nada, decirles que comenten, compartan, revisen nuestro contenido en redes sociales como Voto Informado EC, que tratamos de traerles varias perspectivas para que todos precisamente en este punto seamos un poquito más conscientes de qué tipo de voto estamos dando y generar un tipo de voto un poco más consciente de lo que hemos estado acostumbrados y que todo sea por el bien del país. Ha sido una entrevista rapidísima y muy ágil con Antonio Ricaurte. Y nada más, síganos en redes sociales y nos vemos la próxima.